Bueno, entonces empiecen, por favor. Bueno, entonces el grupo anterior eh, nos venía hablando de fundamentos de experimentos en redes y pues nosotros realmente lo que vamos a hacer es una continuación del mismo tema, vamos a trabajar con el mismo ejemplo y la misma notación. Mm, entonces, bueno, estamos en el contexto de que queremos evaluar el efecto de un tratamiento en los resultados pues, que se da en unos individuos. Y algo muy importante que nos mencionó el grupo anterior en su exposición sobre fundamentos de experimentos en redes es que teníamos un supuesto muy delicado y era que suponemos que de una u otra manera el tratamiento que se le asigna a un individuo no afecta a los demás individuos. Y nosotros lo que vamos a hacer aquí es ver qué ocurre cuando ya no podemos satisfacer este supuesto, es decir, cuando los individuos empiezan a interactuar entre sí y por lo tanto la respuesta de un individuo a su tratamiento pues realmente también se va a ver influenciada por todas sus interacciones con los demás individuos y es algo que vamos a describir pues a partir de una red, que aquí es donde cobra pues sentido lo de las redes. La anotación es la misma que venía trabajando el otro grupo. Sí, tenemos un vector de asignación de tratamientos. Um, entonces va a asignar uno o cero, en este caso que estamos trabajando solo con dos tratamientos, a veces exposición y no exposición. Mm, vamos a llamar P de Z la probabilidad de haber hecho esa asignación de tratamientos y esta O cursiva pues simbolizaría la respuesta del individuo, ¿sí? Al tratamiento. Esto es lo que nos presentó el otro grupo. Tenemos un supuesto de que el valor del tratamiento pues realmente no se ve influenciado por perdón, que la respuesta de un individuo a su tratamiento no se ve influenciada por los tratamientos que se le aplican a los demás individuos. Entonces, esa respuesta como función de la asignación de todos los tratamientos es igual a verla como función únicamente del tratamiento que se le asignó al individuo y se construyeron unos estimadores que ya nos explicaron. Vamos a trabajar aquí con exactamente los mismos datos del otro grupo, donde teníamos un conjunto de trabajadores en el contexto que ya nos explicaron y pues los tenemos divididos en tres grupos, según si son de mayor edad y hablan inglés, jóvenes que hablan inglés o jóvenes que hablan español. Y nos habían mostrado esta visualización. Bueno, aquí tenemos de rojo a todos los expuestos, que serían aquellos trabajadores que fueron a hablar con las directivas que querían comunicar la medida nueva. Entonces, de ahora en adelante en el ejemplo vamos a decir que los expuestos son los que están aquí de color rojo y los no expuestos directamente van a ser los de color blanco. Vale, entonces ahora sí como partiendo con nuestro tema. Listo. Entonces, como les explicaba mi compañero y como explicó el grupo anterior, el tema principal es la inferencia causal. Entonces, lo que buscamos es extender el sistema clásico, porque en el sistema clásico uno normalmente, y en la vida real uno normalmente solamente tiene tratamientos y controles aplicados sobre un individuo, pero uno no tiene aplicado sobre un mismo individuo el tratamiento y el control al mismo tiempo. Entonces, lo que buscamos acá será definir parámetros, construir estimadores para dichos parámetros y cuantificar su incertidumbre. Entonces, eh, vamos para modelo de exposición en redes. Entonces, acá el supuesto cambia, porque las respuestas de los individuos a sus tratamientos no son mutuamente independientes. Es claro que en las redes, por existir conexiones, los resultados no son independientes. Entonces, en esa imagen se puede ver muy claro. En la parte de la izquierda está el caso clásico. Entonces tenemos Z sub i, que es si se hizo o no el tratamiento. Tenemos el individuo i y la respuesta, que es O sub i. Entonces la respuesta, en este caso, la respuesta O sub i solamente depende de Z sub i, que fue si se le aplicó o no el tratamiento. Y lo mismo para J, y vemos que no hay relación. La respuesta solamente depende del tratamiento que se le aplicó al individuo. Pero en el caso de, si queremos aplicar inferencia causal y en el caso de redes, si hay una relación entre I y J, entonces es necesario tener en cuenta todo el conjunto de posibles respuestas para, para poder hacer estimación. Por ejemplo, si nosotros estamos en el ejemplo de los trabajadores,
es evidente que si digamos, Bob, él fue uno de los que se le dio el tratamiento y él habló con Mike o con Mike. Entonces, todas estas respuestas se ven influenciadas por las conexiones. Entonces, por eso se deben tener en cuenta. Se deben tener en cuenta y se tienen en cuenta como ese vector Z que está en negrita. Listo. Bajamos un poquito, por favor. Listo. Entonces, el problema en el que atacan los autores este problema es bajo un enfoque de Arnaud y Samy. Ese también está dentro de las referencias. Entonces, bueno, voy a empezar hablándoles de las combinaciones de Z. Entonces sabemos que Z es el vector de tratamiento, es el que indica si se le dio si se le aplicó el tratamiento o si no se le aplicó el tratamiento. Si digamos solamente tuviéramos dos individuos, entonces tendríamos dos a las dos posibilidades, que son 4. Entonces, digamos, la posibilidad de que a ninguno se les aplicó el tratamiento, que a uno no se le aplicó, al otro sí se le aplicó, a uno se le aplicó y al otro no, y que a los dos se les aplicó el tratamiento. Esas serían todas las posibilidades. Entonces, lo importante es que serían 2 a la n, 2 a la n sub b, donde n sub b es el número de individuos que hay en el experimento. Listo. Bueno, entonces, acá lo que nosotros estamos buscando es acotar este problema, porque hay muchas posibilidades y esto no nos permite hacer la inferencia causal. Entonces, el enfoque de Arnaud y Samy se centra en definir 4 casos. Entonces, estos 4 casos van a estar definidos en términos de una función, que será ahí, f de z y x sub i, donde z es el vector de asignación de tratamientos, x sub i es el vector de información adicional, que en este caso va a ser la matriz de adyacencia, y f es la función asignadora de exposición. Entonces tendremos un vector de condiciones que va de C sub 1 a C sub k, con k la cantidad de exposiciones a las que puede estar expuesto un individuo. Entonces, digamos, bajo el caso más sencillo, que es el SUTPA, que es el supuesto de valor de tratamiento unitario estable, es el caso en el que solamente hay tratamiento y control. Entonces, esa función f de z de x sub i será simplemente z sub i, que sería, y z sub i solamente tiene dos posibles opciones, que sería tratamiento o control. Listo. Bueno, entonces ahora sí les presentamos los 4 niveles de exposición que definieron Arnaud y Samy. Entonces, el primero es que el individuo haya recibido exposición directa e indirecta. Ahorita les explicamos bien con un ejemplo para que se entienda mejor. El segundo caso es exposición directa aislada. El tercero es exposición indirecta. Y el último es que no tuvo exposición. Donde será muy importante el producto entre z traspuesto y x sub i para saber la cantidad de vecinos que el individuo y al que el individuo fue expuesto. Entonces, ahí puedes poner la otra imagen, por favor. Listo. Entonces acá, listo. Acá tenemos una red con 5 nodos. Los que están encerrados en azul son los nodos que recibieron tratamiento. Entonces ahí el 1, el 2 y el 3 recibieron tratamiento. El 4 y el 5 no recibieron tratamiento. Entonces ahí se puede ver el vector Z, que en las entradas 1, 2 y 3 tiene unos porque recibieron el tratamiento y 4 y 5 tiene ceros. También tenemos la matriz de adyacencia. Entonces, digamos, se puede ver la primera columna que uno está aislado y por eso no tiene uno en la primera columna y en la primera fila, exacto. Y así sucesivamente. Y entonces lo que les decía es que si hacemos Z traspuesto por A, obtendremos el número de vecinos al cual está conectado un nodo y que han recibido han recibido un tratamiento. Entonces, digamos, si cogiéramos Z y lo multiplicamos por la primera columna de la matriz A, nos da 0. Y pues eso se ve claramente porque ese individuo no tiene ninguna conexión con ninguno de los otros. En cambio, digamos, el 2 está conectado con uno de los individuos que recibió tratamiento, que es el número 3. Entonces, por eso
solamente aparece un vecino. Y ya digamos hay uno que tiene dos vecinos que recibieron dos tratamientos, que recibieron tratamiento, que es el número 4 exactamente, porque está conectado con el 2 y con el 3 que fueron los que recibieron tratamiento. Listo. Y pues así generalmente. Entonces, bueno, como les decía, ahí en este caso, en este ejemplo juguete, se ven todas las posibilidades. Porque el uno es un individuo que recibió tratamiento, pero no está conectado con ninguno de los otros. Entonces ese sería, puedes subir un poquitico para que se vea eso. Ese sería el caso de que fue exposición directa aislada, que es la segunda opción. Los individuos que recibieron exposición directa e indirecta, que es la primera posibilidad, serían el 2 y el 4, porque están conectados con otro individuo que recibió tratamiento y también recibieron tratamiento. Ya el otro caso es un individuo que tenga una conexión indirecta, como el 4, porque él está conectado a un individuo que recibió tratamiento. Ajá, esa es exposición directa, porque está conectado a un individuo que recibió tratamiento, pero el 4 no recibió tratamiento. Y el último caso, que es el 5, que es no exposición, porque él no está conectado a ningún individuo que haya recibido tratamiento, no está conectado con ninguno de los círculos azulitos directamente. Listo, entonces, pues acá está hecho el cálculo. Y bueno, ese era el ejemplo de juguete. Sí, ese era el ejemplo de juguete. Y ya aquí para el ejemplo de strike, entonces, pues presentamos como tal lo mismo. Entonces, se coge y se multiplica el vector z por la matriz A. Y en este caso se mira las entradas que sean mayores a 0, porque esos son los que tienen vecinos. Y nos da este vector. Ese vector se usa mucho en toda de aquí en adelante, entonces por eso pues nos tomamos el trabajo de explicar detalladamente esa parte. Listo. ¿Puedes bajar otro poquito? Gracias. Entonces acá en esta primera salida les mostramos los individuos expuestos directa e indirectamente de esa red, que son Bob, Norm, Sam y Wendell, que son los que estaban pintados de rojo y que son los individuos que recibieron tratamiento. Ujú. Y como se ve, todos están conectados. O sea, en este caso no hay individuos que hayan recibido tratamiento y que estén aislados. Todos están conectados de los que recibieron tratamiento. Todos los rojos están conectados con algún otro rojo. Entonces, por eso son los 4. Ya los otros serían los que recibieron exposición indirecta, que son los que no recibieron tratamiento, pero están conectados con alguno de estos que recibieron tratamiento. Y pues se calcula como 1 menos z por el vector de vecinos. Listo. En el siguiente caso están los aislados, que serían los que recibieron tratamiento y que no tienen ninguna conexión con otro que haya recibido tratamiento, pero en este caso, en este ejemplo, no se hace esa posibilidad. Entonces, por eso da 0. Y por último, ya están los individuos no expuestos, que son los que no tienen conexión directa con alguno de los individuos que recibió tratamiento. Digamos acá, ahí se puede ver, digamos, para eso. Hay Alejandro sí está conectado con Bob. Pero digamos, Eduardo, Domingo y Carlos no están conectados con Bob y esos aparecen acá. Domingo, Carlos, Eduardo, que es como el caso más claro de ver, que son individuos que no están conectados directamente con ninguno de los que recibió tratamiento. Ahí acá se presenta una tablita contando cuántos están no expuestos directamente y todas las posibilidades. Listo. Entonces, ya habiendo podido mm, cerrar la cantidad de posibles exposiciones a solo 4, queremos ver si podemos extender lo que había presentado el otro grupo, de pues realmente tener un parámetro que cuantifique el efecto, en este caso de tipo causal. Y realmente es sencillo al inicio porque este era el parámetro que nos habían planteado y pues ahora sabemos que la respuesta del individuo y no depende solo de su exposición, sea 1 o 0,
sino que también depende de la exposición de los demás. Entonces ahora se evalúa en un vector y por eso ahora evaluamos en un vector de unos y en un vector de ceros. Es algo así como aplicarle a todos los individuos el tratamiento, uno, llamémoslo caso, y luego pues ver la diferencia de sus respuestas a cuando son todos control y se halla la media. De hecho sería la media de dos parámetros, perdón, sería la diferencia de dos medias poblacionales. ¿Qué pasa? Que este parámetro realmente va a simbolizar un efecto total, incluyendo las interferencias que hay entre individuos, que era lo que veíamos por exposición indirecta. Y habrán casos en los que no queremos quedarnos con ese efecto total, sino que queremos saber como cuál es el efecto puro, exceptuando interferencias. Y ahí es donde nos surge la necesidad de desagregar este efecto total en otros efectos que sería como el puro y el efecto debido a interferencias. Entonces, hacemos un planteamiento más general del parámetro tau. Entonces decimos tau de la exposición CK y de la exposición CL, pues va a ser sencillamente la media poblacional de la respuesta ACK menos la media poblacional de la respuesta ACL. Sigue siendo un parámetro poblacional. Y en este ejemplo, entonces, con los datos de Strike, vamos a ver cuáles serían los parámetros que serían de interés, ¿sí? Entonces, como mencionábamos, teníamos 4 posibles exposiciones: exposición directa e indirecta, exposición directa aislada, exposición indirecta y no exposición. Entonces, nos llaman la atención estos contrastes, que sería, por ejemplo, la exposición directa e indirecta menos la exposición, la no exposición, porque ese sería el efecto total. De exposición aislada menos no exposición tenemos lo que sería el efecto del tratamiento directo, el efecto puro, y cuando tenemos la diferencia entre el efecto de tratamiento de manera indirecta y no exposición, pues tendríamos el efecto general del tratamiento indirecto. Estos 3 parámetros poblacionales van a ser de nuestro interés a lo largo de esta exposición. En este ejemplo, vamos a jugar a establecer parámetros poblacionales. En la vida real no podríamos, pero aquí diríamos, bueno, para todo individuo y su respuesta, cuando es expuesto de manera directa e indirecta, va a ser 10. Cuando es expuesto solo de manera directa, pero está aislado de los demás que fueron de manera directa, va a responder 7. Cuando fue expuesto de manera indirecta, su respuesta va a ser 5, y cuando no fue expuesto, su respuesta va a ser 1. ¿Sí? Esto es como un caso, pues como decía, estamos jugando a establecer parámetros poblacionales porque en la vida real este parámetro podría variar de individuo a individuo y no lo conocemos también. Pero bueno, en esencia el 1 viene significando que hay nula receptividad o afinidad con la propuesta que establecían las directivas de la empresa, y el 10 es que hay total afinidad. Entonces aquí ya estamos pues ajustando las cosas para ver que las personas que recibieron la información de primera mano y están en contacto con otras personas que también la recibieron de la misma fuente van a presentar un gran apoyo a la propuesta, mientras que quienes no solo no reciben la información de primera mano, sino que no se hablan con alguien que la recibe de primera mano, van a estar en contra de la propuesta. Ingresamos esos valores en R y empezamos a calcular, por ejemplo, cuál sería el valor poblacional de este tau, ¿no? Que sería C11 menos C00. Sería este elemento menos este de acá. Luego C10 menos C00, que sería el segundo menos este, y finalmente C01 menos C00, que son los 3 parámetros poblacionales de interés, nos dan valores de 9, 6 y 4. Estos son valores poblacionales que estamos fijando para más adelante tratar de estimar, ¿sí? Y de tal manera evaluar la calidad de los estimadores con los que estamos trabajando. Entonces ahora sí, pues vamos a pasar a lo que necesitamos para estimar. Listo, entonces de aquí en adelante les explicaremos una serie de herramientas que se van a usar al final para construir el estimador. Entonces, el diseño de experimentos, bueno, entonces cuando no se tienen interferencias, ya como habíamos dicho, se trabajan con 2 tratamientos, 1 y 0. Pero ahora estamos considerando que se pueden tener más posibles tratamientos, que en este caso son K posibles para cada individuo. Entonces, lo que estamos buscando es cuantificar una manera en la que se asignarán los tratamientos, y esto bajo el modelo de exposición de la red, bajo la red.
Entonces primero se define la probabilidad de que el individuo I esté sujeto a la exposición C sub K. Definimos también que la probabilidad de que el individuo I y el individuo J estén expuestos a una misma exposición C sub K. Y por último, que el individuo I y el individuo J estén expuestos a C sub K y C sub L. Entonces, bueno, ahí podemos ver que se define mediante la distribución de la probabilidad, que es P sub Z, y se multiplica por una función indicadora que nos dice si, si se le aplicó el tratamiento C sub K o no. Entonces, para resumir ya todo, los autores definen una matriz, que es esta matriz I sub K. Entonces, esta matriz es de tamaño n sub b, que es el número de vértices o de individuos, por m, que va a ser el número de simulaciones de Monte Carlo, porque en este caso es necesario recurrir a simulación de Monte Carlo, porque maneja valores muy altos estas matrices y se hace necesario utilizar simulación de Monte Carlo. Bueno, definen la matriz diagonal P con las probabilidades y luego entonces se hace el producto entre esa matriz I sub K contra P contra I sub K traspuesto para poder obtener las probabilidades que les mencioné anteriormente. Entonces en la diagonal nos quedaría la probabilidad de que cada individuo por sí solo esté aplicado al tratamiento C sub K y los cruzados. Entonces esta matriz es de tamaño n por b por n por b y es simétrica. Y ya para definir la de K contra L, entonces en este caso vemos que la diagonal es 0 porque o sea, por los supuestos que estamos tratando, no se puede decir que un individuo esté en dos categorías. Digamos, no puedo decir que el individuo está a la vez en tratamiento y en control, porque es justamente lo que estamos tratando. Entonces, por eso la diagonal es 0. Y las otras sí serían las probabilidades cruzadas y esta matriz sí no es simétrica. Bueno, entonces, como les decía, es necesario recurrir a métodos de Monte Carlo para estimar todas estas probabilidades. Y bueno, entonces aquí les explicaré un poquito el código. Primero definimos una semilla. Definimos un M, que es la cantidad de expuestos directamente. En este caso lo definimos como 4. Definimos la cantidad de iteraciones que va a hacer la simulación de Monte Carlo. Nosotros usamos 1000, aunque los autores recomendaban más de 10.000. eh, pero en este caso, pues, para que no se demorara tanto, usamos 1000. Listo, definimos unas matrices de ceros para rellenarlas con las probabilidades de tamaño nb por n, o sea, el número de individuos por el número de simulaciones de Monte Carlo. Listo. Luego usamos este systime principalmente pues para ver cuánto se demora la función y para que nos vaya mostrando un avance cada 2 segundos de cómo va, de cuánto va de porcentaje. Bueno, entonces definimos el vector z. Primero lo dejamos con solo ceros y este es de tamaño 1 por nb. Y ese sería el vector de tratamientos. Entonces necesitamos, de asignación de tratamientos, necesitamos rellenarlo con unos. Entonces, por eso se hace ahí un muestreo de un vector que tiene números desde 1 hasta n sub b, que en este caso es, ya se me olvidó, 24. Bueno, el número sí, el número de individuos el que estemos simulando. Entonces, al escoger m de ese vector, serían 4. Entonces, digamos, si tenemos números del 1 al 20, escoge 4 de esos 20. Y a esos que haya elegido, les asigna un 1 en el vector z y esos serían los que reciben tratamiento. Que básicamente es eso. Luego se identifican los vecinos expuestos, que es lo que les explicaba en el ejemplo juguete de la imagen. Entonces se hace z por la matriz de adyacencia. Se mira en cuántos casos da mayor a 0 y eso nos da el vector de vecinos.
Y ya podemos calcular las 4 posibilidades, que serían los expuestos directamente, los indirectamente, los no expuestos. Y pues todo con el vector de vecinos y con el vector z y con su complemento. Listo. Bueno, entonces acá eh, se hace la estimación de las matrices I sub k. Entonces se reemplaza la matriz P por 1 sobre n. Y despejando entonces nos queda, como es la identidad, entonces nos queda 1 sobre n por I sub k traspuesta para cuando estamos enfocados solamente en una condición. Y cuando queremos dos, entonces I sub k por I sub k traspuesto L por 1 sobre n. Acá les mostramos el primer caso. Entonces es la matriz multiplicada por su traspuesta dividida por el número de simulaciones de Monte Carlo. Y así obtenemos todas las probabilidades de las 4 posibilidades que pueden haber. Entonces, para mostrarles mejor y no mostrarles como una matriz con todas esas probabilidades, se hizo un código, no, el libro de un código y nosotros buscamos otra librería porque lo que pasa es que, no sé si puedes bajar ahí otro poquito, por aquí, estos gráficos no tenían la barrita de la derecha, entonces no se sabía bien cuál era la probabilidad. Entonces, con esa librería Fields, sí se puede ver esa barrita. Entonces, es simplemente eso. Y aquí simplemente es el código para plotear esas probabilidades de las matrices que calculamos anteriormente. Y entonces aquí se ven las 4 posibilidades. Las primeras dos, que son C sub 1, 1, que sería la probabilidad de que sean expuestos directa e indirectamente. Podemos ver que es muy bajita, eh, porque probablemente es muy difícil que dos individuos diferentes estén expuestos directamente al mismo tiempo. La segunda sería expuestos directamente y que están aislados. También podemos ver que las probabilidades son muy bajitas. Y ya los siguientes dos casos sí manejan probabilidades más altas. El C sub 0,1, que serían los expuestos indirectamente. Eh, Podemos ver que ese sí hay algunos que tienen probabilidades altas, como por ejemplo Bob eh, y bueno, algunos otros. Y ya por último están el C sub 0,0, que son los no expuestos. Y aquí, por ejemplo, se puede ver ese grupito de abajo que son Domingo, Carlos, Eduardo, y ellos eran los que en el ejemplo en el ejemplo que les mostramos, eran como los que estaban más alejados y solamente tenían una conexión con Alejandro. Listo. También es interesante ver, pues justo eso, que estas líneas negras, verticales y horizontales, dividen a los grupos, ¿no? Estos son los jóvenes que hablan español y por eso están aislados. Bueno, entonces ya con estas probabilidades podemos ponernos en la tarea de construir estimadores, plantear su varianza, covarianzas y demás, ¿sí? Recordemos que entonces queríamos estimar esta media poblacional, ¿no? Del efecto, eh, bueno, de una respuesta, sí, y también desagregar el efecto total, pues digamos que en efecto puro y en efecto causado por las interferencias. Entonces, pues por eso también queremos estimar diferencias de medias poblacionales. Pero realmente si logramos estimar las medias poblacionales, al menos de manera insesgada, lograríamos tener estimadores insesgados para estas diferencias, ¿sí? Entonces aquí ocurre algo muy bonito y es ver que esta media es la media de una población que es la respuesta de cada uno de los individuos a la exposición CK. Es una población con NB individuos, es decir, pues con NB valores. Es una población finita, pero de esta población solo vamos a conocer una muestra. Y la muestra va a estar dada pues por la respuesta de los individuos a la exposición CK, pero solamente los individuos tales que la función con la que trabajábamos les asignó la exposición CK. Por ejemplo, eh, teníamos en el ejemplo individuos que eran expuestos de manera directa e indirecta, otros que eran de manera indirecta. Realmente entonces, por ejemplo, si aquí estuviéramos trabajando con la exposición
indirecta, por así decirlo, pues realmente entonces no conoceríamos valores poblacionales de las respuestas de los demás individuos a la exposición indirecta, puesto que hay algunos que sí tuvieron exposición directa, otros que no tuvieron ningún tipo de exposición. Entonces, en esencia, estamos trabajando con una muestra de una población finita y queremos estimar una media poblacional. Para este caso, bueno, cabe aclarar, es una muestra sin reemplazamiento, ¿sí? No vamos a tener dos veces la misma respuesta del mismo individuo, ¿sí? Y para este caso se utiliza generalmente en el muestreo el estimador de Hurwitz-Thompson, ¿sí? Y es el que vamos a utilizar a continuación para estimar la media poblacional de cada una de estas expresiones. Por eso es que estamos hallando unas probabilidades en unas matrices allá arriba, porque eso lo vamos a utilizar aquí en los estimadores de Hurwitz-Thompson. Si traemos la teoría entonces de este estimador y lo aplicamos a este caso, entonces realmente el estimador va a consistir de una media de las respuestas de cada uno de los individuos ponderados por sus probabilidades de inclusión en la muestra. Como así? En este caso sería la probabilidad que el individuo efectivamente haya tenido la exposición CK y por tanto su respuesta estaría dentro de la muestra de respuestas que sí pudimos observar, ¿sí? Y esto viene multiplicado por la indicadora para quedarnos únicamente con los individuos en la muestra. Este es un estimador pues bien conocido y es insesgado. Es un estimador insesgado para nuestro parámetro poblacional. Entonces, a partir de este estimador de Hurwitz-Thompson, podemos construir estimadores insesgados para los tau. Simplemente con la diferencia, pues por lo que el valor esperado es un operador lineal. Bueno, ahora entonces ya tenemos el estimador, queremos evaluar la calidad del estimador, así que lo más natural es preguntarnos por la varianza de este estimador. El estimador de un efecto pues, individual viene aquí este n cuadrado, pues porque es una media, entonces salió la constante al cuadrado. Y está dado por esta expresión. Es una expresión poblacional que requiere haber observado las respuestas de cada uno de los individuos ante el efecto, ante la exposición. Entonces, pues es un valor que tendríamos que estimar y solo lo podríamos conocer si tuviéramos todos los valores de la población. Es decir, si observáramos la respuesta de cada uno de los individuos a cada una de las exposiciones, pero es justamente lo que decimos que no podemos hacer. Por otro lado, si queremos estimar la varianza de este estimador para tau gorro, que habíamos dicho que era la diferencia de los estimadores de los que teníamos de Hurwitz-Thompson, pues vamos a tener sencillamente la suma de las varianzas de los estimadores menos 2 veces la covarianza entre estos. Y la covarianza está dada por esta expresión. Es una expresión extensa, pero pues se puede entender con facilidad, puesto que sabemos que la covarianza entre dos variables aleatorias se puede escribir como el valor esperado de su producto, que es lo que viene reflejado por esta doble sumatoria, menos el producto de sus valores poblacionales, de sus valores esperados, ¿sí? De hecho, sus valores esperados son los valores poblacionales. Entonces aquí tendríamos el producto de dos sumatorias. Bueno, el punto es que es importante que vean que acá estamos utilizando las expresiones que habían en las matrices y de ahí es la importancia de haberlas estimado. Y también tener en cuenta que estos estimadores, tanto el de Hurwitz-Thompson como la varianza, del estimador individual, como el de la varianza del estimador de tau, como la covarianza entre dos estimadores de Hurwitz-Thompson, tienen probabilidades en el denominador. Y esto puede ser un problema porque si alguna de estas es cero, ya no podríamos calcular el estimador. Y recordemos el gráfico de que teníamos algunas probabilidades muy cercanas a cero. Ese sería un problema común en el estimador de Hurwitz-Thompson. Pero bueno, procedemos entonces a calcular el parámetro poblacional, perdón, el estimador del parámetro poblacional. Para nuestro ejemplo de strike, que teníamos las exposiciones de exposición directa e indirecta, exposición directa individual, exposición indirecta y no exposición. Sencillamente recordamos que el vector de asignación de tratamientos tenía ceros en casi todas sus casillas, excepto unos en los individuos que se comunicaron con las directivas de la empresa. Una vez más, conseguimos la indicadora que nos dice qué individuos tienen vecinos directamente expuestos y nos ponemos a construir unas indicadoras de quiénes fueron los que tienen exposición directa e indirecta, quiénes tienen exposición directa aislada, etc. Ya con eso podemos hallar el estimador poblacional. Esta es la fórmula del estimador de Hurwitz-Thompson, la que estamos aplicando aquí. Para que se hagan una idea, entonces el estimador tiene, bueno, una suma y divide entre n mayúsculas, es lo que está haciendo la función min. Tenemos una indicadora, que es la que construimos, tenemos una respuesta y tenemos una probabilidad dividiendo. Entonces aquí
La respuesta sale de la sumatoria porque es constante para todos los individuos. ¿Por qué? Porque así lo supusimos más arriba. No sé si se acuerdan que dijimos que íbamos a establecer esos valores poblacionales. Tenemos la media, tenemos la indicadora y las probabilidades dividiendo que están en la diagonal de estas matrices que estimamos. ¿Sí? Estos pues no son los valores puntuales precisos, pero pues es una muy buena estimación. Y ya con estos estimadores de Hurwitz-Thompson podemos estimar diferencias para así finalmente poder estimar el efecto total, el efecto puro y el efecto por la interferencia, que recordemos que poblacionalmente eran 9, 6 y 4 respectivamente. Las estimaciones que obtuvimos son 22.26, un número negativo, y 5.7. Son valores muy alejados de los valores poblacionales. Y esto es un problema porque no da confianza al estimador de Hurwitz-Thompson en este caso. De hecho, pues estas diferencias de estimadores de Hurwitz-Thompson, y entonces nos surge la duda de que queremos entonces estimar la varianza de estos estimadores que estamos utilizando, porque estos resultados realmente están lejos del parámetro poblacional y queremos saber si esto es realmente un caso atípico o qué. Entonces nos surge la duda de querer hallar cuál sería estimar la varianza de estas diferencias. Sí, porque estos estimadores no nos dejan satisfechos. Entonces, aquí podemos ver cómo hallaríamos la estimación de la varianza de un estimador de Hurwitz-Thompson para un efecto individual. ¿Sí? Lo mismo, depende de que todas las probabilidades, ninguna probabilidad sea cero. Y hay un problema, y es que no podemos estimar puntualmente esta covarianza que está aquí arriba, esta covarianza. Este es un valor poblacional, no lo podemos estimar muestralmente y por tanto no podemos, no podemos estimar la varianza de los tau, de estos estimadores tau, que son justamente los que hallamos aquí, que nos dieron unos valores bastante atípicos en comparación a los valores poblacionales. Y entonces, pues esta es como una limitación del estimador de Hurwitz-Thompson, y por tanto vamos a utilizar simulación de Monte Carlo para generar muestras de estos estimadores y de esa manera hacernos una idea de cómo es la distribución de ellos para más o menos identificar cuál sería su varianza, porque no lo pudimos hacer como de manera frecuentista, formal, planteando un estimador para la varianza de la diferencia de los estimadores de Hurwitz-Thompson de medias poblacionales. Entonces, aquí simplemente vamos a ejecutar una simulación de Monte Carlo. Una vez más establecemos la semilla. Lo hacemos con 1000 iteraciones, porque si con 10.000 ya se demoraba varios minutos. Decimos que van a haber 4 expuestos, como en el ejemplo. Creamos vectores que van a guardar las muestras, ¿sí? Bueno, registramos el tiempo para ir reportando el avance cada 2 segundos. Y una vez más, entonces generamos un vector de asignación de tratamientos, inicialmente solo con ceros, y luego se escoge con probabilidad uniforme para todos los individuos, se escogen 4 que van a ser los expuestos directamente, ¿sí? Se halla entonces una vez más la indicadora que nos dice qué individuos tienen vecinos expuestos directamente, y nos quedamos con las indicadoras que nos dicen quiénes son expuestos directa e indirectamente, quiénes son expuestos directamente y aislados, etcétera. Y volvemos a hallar los estimadores de Hurwitz-Thompson que ya habíamos hallado más arriba, pero esto lo estamos haciendo dentro de cada iteración del algoritmo, y vamos reportando el avance, ¿sí? Los resultados entonces que obtenemos, muestras de puntualmente estos señores, estos parámetros poblacionales, estas medias poblacionales. Entonces, los vamos a guardar en una lista calculando diferencias de las muestras, ¿sí? Entonces, la muestra, cada una de las muestras de las respuestas, perdón, de los estimadores de la respuesta media poblacional a la exposición C11, menos cada una de las muestras de las respuestas de la media poblacional, de los estimadores de la media poblacional de las respuestas a la exposición C00, que es no exposición, y así con cada una para tener realmente muestras de los tau. Recordemos que los tau eran los parámetros que habíamos tratado de estimar con estimadores de Hurwitz-Thompson, que habíamos obtenido valores dudosos y que no habíamos podido hallar su varianza. Entonces aquí ya tenemos muestras de la distribución de ellos y vamos a proceder a explorarlas, ¿no? ¿Qué obtenemos? Que si le aplicamos la media a cada una de las del conjunto de muestras, vemos que para el primer tau, que sería el efecto total, hay una estimación de casi 8,
donde el parámetro poblacional es 9, ya es mucho más cercano porque antes nos había dado 20 y algo. Vemos que para el efecto puro o el efecto pues, de aislado que no contempla interferencias, hay una estimación de 5.67, donde el parámetro poblacional es 6, y para el parámetro que pues, refleja el efecto de la interferencia, tenemos una estimación de 3.7 cuando el parámetro poblacional es 4. Claramente estos estimadores son mucho más cercanos a los valores poblacionales si tomamos como estimadores a las medias de las muestras que hallamos con el proceso de Monte Carlo. Y entonces, ¿ahora qué queremos hacer? Pues identificar cuál es la varianza de estas muestras. Bueno, la variabilidad, entonces tomamos la desviación estándar y encontramos con unos valores bastante elevados, 9.23, 3.47 y 1.65. Entonces hallamos un coeficiente de variación dividiendo estas desviaciones estándar entre los valores poblacionales y efectivamente tenemos un coeficiente de variación bastante elevado aquí de 1.02, de 0.57 y de 0.41. Entonces, ¿qué nos permite concluir esto? Varias cosas. La primera es que los estimadores que habíamos hallado pues realmente estaban muy lejos, pero ya generando muestras, identificamos que la media de las muestras no es un estimador como que esté muy lejos. Y para confirmar esto, pues queremos conocer la variabilidad asociada a ellos. Y realmente vemos que no es bastante reducida, ¿no? Sino que es, los datos son dispersos, la distribución de los estimadores de Holby-Thompson, y esto pues respaldaría que se hayan obtenido, en este caso individual, estimadores tan lejanos de los parámetros poblacionales que nosotros habíamos fijado. Entonces, bueno, para concluir, lo que hicimos en esta exposición fue extender estos estudios experimentales, contemplando el caso en el que los individuos interactúan entre sí, donde esta interacción la vemos reflejada en una red, para de cierta manera pues construir estimadores, desagregar el efecto puro, el efecto por la interferencia y ver pues la calidad de estos estimadores. Eso sería. Bueno, muchas gracias. Como de costumbre, entonces quisiera darle la palabra a alguien si tiene alguna pregunta. Bueno, voy a arrancar yo entonces. Lo primero es, bueno, el material está bien organizado y antes de que me manden el archivo compilado, o sea, el HTML junto con el archivo fuente, agréguenle un par de cositas y una es el Monte Carlo se escribe Monte y Carlo separado, ¿no? La otra cosa es, yo entiendo que vamos a la porción del código donde dijeron que pusieron solamente 1000 iteraciones. Creo que hay dos porciones. Ajá. Cuando uno, a mí me ha pasado esto, y es que si yo estoy trabajando bien sea en, no sé, en Jupyter o estoy trabajando en RStudio o lo que sea, y estoy corriendo algo y luego lo voy a compilar en un HTML y se demora mucho con 1000 iteraciones, con 10.000 iteraciones, por ejemplo, lo que uno puede hacer es, aparte, correr, todo el for y guardar los resultados en alguna parte. Y cuando uno va a compilar el HTML, simplemente puede dejar este chunk como visible, pero por detrás importa el resultado cargando el archivo que yo guardé cuando lo corrí. Es decir, dejo como el chunk que se pueda ver, o sea, le pongo eval igual a false y eh, le pongo true en, eh, ahora se me olvidó el comando, Eco. echo, pero pongo otro chunk abajo que diga eval igual a true y echo igual a false, cargando los resultados que ya había guardado previamente de otra corrida. Pero bueno, digamos que yo entiendo la razón por la cual lo hicieron así. Un acierto total haber hecho
igual que hizo otro grupo después, el ejemplito chiquitico con la matriz a mano y todo eso, súper chévere, me estuvo muy bien. Y tenía dos comentarios para el final. El primero era que, mm, el primero era que claro, esto de Monte Carlo que ustedes hacen referencia al final para calcular la varianza de los estimadores, claro, es Monte Carlo, pero ese es un Monte Carlo bootstrap, ¿no? Es un Monte Carlo enmarcado dentro de un bootstrap para poder calcular la variabilidad de los estimadores vía simulación tal cual uno hace en un diseño muestral común y corriente. Y de hecho, siempre que hagan un diseño, bueno, y se los van a exigir si algunos se dedican a eso, siempre que hagan un diseño para una encuesta o para un estudio de mercado, lo que sea, les van a exigir calcular los coeficientes de variación de los estimadores. Entonces, esto que ustedes nos acabaron de mostrar es muy estándar. Eso es muy estándar, incluso no solo con esto de redes, sino eh, en cualquier instancia donde se utilizan poblaciones finitas. Eh, Puede que los resultados mejoren un poco, no estaría seguro si en lugar de las 1000 muestras hubiéramos utilizado las 10.000, pero igual estoy seguro que la variabilidad de los estimadores hubieran dado igual altas. Ahora, puede que si trabajamos con un caso un poquito más grande, de pronto mejoren la variabilidad de los estimadores y puede también que, digamos, trabajando no solamente con exposición y no exposición, pudiéramos tener un poquito mejor de resultados. Súper. Digamos que en términos técnicos, pues yo no tengo ninguna pregunta extra porque estuvo bien elaborado, estuvo bien presentado, pero sí quisiera que elaboraran un poquito más acerca de como el mensaje o la recomendación o lo que más les quedó sonando o lo que o la mayor utilidad que ustedes le vieron a todo este proceso o a cualquier proceso derivado de esto que nos presentaron. Como unas conclusiones, profe. Sí, como algo más acerca del mensaje más grande que ustedes se llevan de todo esto. ¿Me escucharon? ¿Quieres? Sí. Ok. Pues digamos, por lo menos a mí me pareció muy interesante, pues, en la parte de las interferencias, porque uno está muy acostumbrado, digamos, en diseño de experimentos a solamente ver tratamiento y control como muy por aparte. Y acá pues se integra todo y se tiene en cuenta la relación y pues es muy idóneo para el caso de redes, principalmente eso. Ok. Sí. ¿Algo Mm, más, Samuel? sí, también destacar entonces el papel tan importante que puede tener una red en todo lo que es el diseño de experimentos, porque habrán casos en los que no será fácil satisfacer este supuesto de no interferencia y las redes pueden significar una muy buena oportunidad de seguir haciendo pues inferencia causal en este tipo de experimentos. Súper. Computacionalmente, ¿alguna dificultad, algo que ustedes hayan visto súper extraño, algo que ustedes no tuvieran ni idea, algo que ustedes hayan aprendido nuevo? O digamos que ya tenían un bagaje, digamos, común o ya fue algo como normal para ustedes. Pues la verdad, así como muy raro, no vi mucho. Pero sí fue chévere ver cómo aplicaban Monte Carlo en este caso. Sí, sería eso. Ok. Este Monte Carlo que ustedes nos mostraron es un Monte Carlo a pedal, o sea, eso es chévere tener ese código y es chévere ver cómo manualmente se hace. Se podría optimizar un poquito de pronto
haciendo un par de módulos, pero está bien. A mí me gusta mucho como no tener tanto la librería, sino haberlo hecho a pedal. Entonces, súper, muy bien, perfecto. Muchas gracias.